Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la latitud desde la que estéis. Venimos ahora con esta nueva presentación de un número de ecología política, en este caso es nuestro número 68, que como habréis visto es un monográfico sobre residuos. Entonces, para ello contamos con la participación de de sus editores invitados, que son Mariel Vilella, Josep Espluga y Ignasi Puig. Falta una cuarta, que es Fernanda, no ha podido asistir para la presentación, pero bueno, con ellos tres haremos la presentación y posteriormente los últimos 20 minutos finales del programa estarán destinados un poco al debate y resolver dudas, preguntas, etcétera. Entonces, primero de todo, Mariel Vilella es directora del programa de cambio climático de Gaia, que es la Alianza Global para las Alternativas a a la Incineración. Josep Espluga es profesor del Departamento de Sociología de de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y finalmente tenemos también a Ignasi Puig, que es jefe de proyectos de la Fundación ENT y asimismo es editor de la revista Ecología Política junto a Joan Martínez Alié y el grupo de Ecología Política de Claxo. Entonces, sin más preámbulo por mi parte, os doy la bienvenida a la presentación y adelante, Ignasi, con ello. Bien, gracias, Pablo. Como cara más visible del secretariado, que también sin tu participación sería imposible que la revista saliese. Yo muy brevemente quiero exponer de alguna forma por qué se seleccionó este tema y cuál es el enfoque que se le quiso dar, ¿no? En primer lugar, el tema de residuos ha sido repetidamente tratado en la revista, obviamente, ¿no? Pero nunca había tenido un número monográfico. De hecho, hoy lo estaba repasando y hemos tenido números donde la cuestión de residuos evidentemente ha aparecido. El número 37 de salud y medio ambiente, 41 justicia ambiental, 43 extracción de recursos y sumideros, 47 ciudades, 48 dedicado a conflictos ambientales. En todos ellos, de alguna forma, alguna que otra de las aportaciones fue en materia de residuos. Pero no había habido hasta el momento ningún número monográfico. Em, Creo que fue mi idea proponerlo justo hace ahora un año en el sí del Consejo de Redacción, que es el organismo que decide las temáticas. Y la verdad que tuvo buen recibimiento y fue la temática que resultó escogida, a pesar de que no es un tema que, o sea, siempre es un tema de gran importancia, pero no era un tema particularmente de actualidad en el momento. Aún así, ya digo, el recibimiento fue bueno y se decidió tirar para adelante. A partir de aquí hubo la propuesta de editores invitados. Creo que en primer lugar contacté con Mariel em, sin estar seguro de si aceptaría la propuesta porque sé que está muy ocupada, pero estuvo la verdad que muy entusiasmada. Y ya con ella estuvimos tirando hilos de posibles contactos comunes que pudieran dar aportaciones complementarias a a las nuestras. Y la verdad que al final formamos un equipo con Josep Espluga aquí presente y con Fernanda Solís que nos hemos entendido muy bien y cada cual aportando su visión. Mariel la visión más global desde Gaia, Fernanda como gran conocedora de la visión de gestión de residuos desde el sur global y con mucho conocimiento de los movimientos recicladores. Josep, que es un ilustrado en muchas materias, al final si buscas su currículum, el de residuos no destaca más que otros, ¿no? Hoy que lo estaba repasando, desde la sociología ha tratado temas de educación, de percepción social, pero no solo vinculado a residuos, donde ha analizado mucho el gestor, la gestión informal, sino también en materias como cambio climático o agroecología u otros, ¿no? Y finalmente, en mi caso, que el tema de los residuos eh, mm,
me da de comer, también me da algún dolor de cabeza y que tengo una perspectiva igual más de consultor, de investigador, un poco más tecnocrática casi, me atrevería a decir, em, más desde la perspectiva de la ingeniería, de la economía, etcétera, ¿no? Y desde las cuatro visiones, la verdad que nos hemos complementado muy bien y contrastado visiones cuando ha hecho falta, ¿no? Conjuntamente, al principio de todo, hicimos un call for papers que de alguna forma definía el alcance, ¿no? Y decíamos que este número, pues esperábamos recoger aspectos relacionados con conflictos medioambientales o socioambientales vinculados con la gestión de residuos, casos paradigmáticos de regiones o empresas con mala gestión, colonialismo de la basura, traslados legales o ilegales, falsas soluciones, greenwashing, downcycling, impactos de la gestión de residuos sobre la salud, crítica a la concepción y aplicación de políticas de residuos, impacto de la gestión de residuos sobre cambio climático, movimientos sociales como los movimientos de recicladores y también casos positivos, ¿no? De éxitos de gestión de residuos con estrategias residuo cero o que hayan sido buenas experiencias de gestión inclusiva del sector informal, entre otros aspectos, ¿no? Claro, al final, de hecho, y así rezaba el preámbulo del Call for Papers, ¿no? Decía, vivimos en un sistema insaciable en el consumo de materiales, el crecimiento económico ha ido paralelo al aumento de la base material del sistema económico, los residuos son la otra cara de la moneda, todo lo que entra en el sistema más pronto o más tarde sale, al igual que la provisión de material de los inputs del sistema, perdón, al igual que la provisión material de los inputs del sistema genera impactos y conflictos, lo mismo sucede con los outputs, ¿no? Y tras ahí la enumeración de aspectos que decía. Claro, estos outputs son en muchas formas y teníamos que acotarlo de alguna forma. Las emisiones al aire o al agua no dejan de ser residuos también, ¿no? Los residuos nucleares, los pesticidas, entonces, de alguna forma, nuestro alcance dejó de lado muchos aspectos que bien merecerían monografías específicas como estos que acabo de enumerar y nos hemos centrado más bien en residuos sólidos, podríamos decir, no necesariamente solo municipales, también industriales. Pero sí que esto digamos, nos ayudó un poco a cortar o a delimitar el alcance de la monografía, ¿no? Bueno, viendo a posteriori el resultado hecho, sobre el cual entiendo que Josep nos aportará un poco de visión al respecto, creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de aspectos han quedado razonablemente bien cubiertos. Por tanto, yo no puedo más que agradecer al equipo esta colaboración tan estrecha y tan fructífera que hemos mantenido y sin más le paso la palabra a Mariel y posteriormente a Josep para que nos compartan su visión. Gracias. Muy bien, pues tomo la palabra, Ignasi, y muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación. Como decía Ignasi, ha sido un proceso muy interesante en el cual todos hemos aportado nuestra visión y echamos de menos, quiero destacar que echamos de menos hoy a Fernanda, que era la persona que tenía que estar aquí hablando también de residuos y ecología política. Pero bueno, en su ausencia y con la oportunidad de estar aquí, pues quería sí, compartir algunas ideas para, más que nada, para dar un punto de partida a una conversación, a las preguntas que puedan surgir de los participantes aquí y también situando esta problemática en el día de hoy, en la actualidad que estamos viviendo hoy, en cuanto a residuos y cambio climático, que quizás es el tema donde yo me estoy hoy día especializando más.
Pero bueno, la revista creo que da un muy buen punto de partida en el sentido de ver a los residuos como este síntoma de un modelo de producción y de consumo que es insostenible, basado en el extractivismo exacerbado y que está constantemente consumiendo para estar produciendo residuos. Y en esta economía lineal, que todos sabemos es insostenible y que debemos parar de alguna forma. Entonces, los residuos son fascinantes de alguna forma porque son el síntoma claro de este sistema disfuncional y a la vez es un síntoma que muchas veces se nos escapa, que queda como en la trastienda de nuestra sociedad, que no es siempre visible. Entonces, realmente muy bienvenida a esta revista que ha puesto el foco en los residuos para realmente darles el protagonista que se merece porque realmente viendo los residuos y entendiendo de dónde vienen, podemos encontrar las soluciones más sistémicas y más transformadoras para dar realmente soluciones a estos problemas que nos traen los residuos, ¿no? Los residuos son este síntoma de este modelo disfuncional, pero evidentemente esto, si lo ponemos en la perspectiva global, ha evolucionado de distintas formas, ¿no? Y simplificando mucho, porque evidentemente eh, los contextos son muy diversos, pero a nivel global podemos ver claramente que en el norte global hemos visto unos sistemas de gestión de residuos que han evolucionado en una formalidad y aún así siguen siendo muy ineficientes y muy disfuncionales, aunque en Europa hemos visto que están avanzando unas políticas que cada vez son más conscientes de la necesidad de ser eficientes con los recursos, todas las políticas de economía circular, de conservación de recursos y realmente ha habido pasos importantes en esa ambición, en tener objetivos de más reciclaje, de más separación en origen. En el último año hemos visto destaco la política de obligar a la separación en origen de los residuos orgánicos, por ejemplo. Es decir, ha habido avances en estas políticas, pero igualmente la implementación todavía es muy precaria. Sabemos de nuestros municipios que están todavía como muy atrasados en realmente alcanzar esos objetivos de recogida selectiva, de segregación en origen, etcétera. Y sobre todo también vemos en el norte global el fantasma de la incineración. En Europa, sobre todo, aquí donde estoy en Reino Unido, destacar que en el último año ha habido como un auge de preocupación en torno a la incineración, que ahora ya se ha destacado como la forma de energía más sucia en el Reino Unido. Europa ha estado invirtiendo mucho en incineración en las últimas décadas y en los últimos años realmente se está despertando ya a la realidad de la contaminación de las incineradoras. Pero bueno, esta sigue siendo la realidad que tenemos aquí en Europa. Por un lado, se va formalizando, pero realmente en la implementación todavía tenemos que dar pasos importantes. Y destacar que evidentemente digamos que el movimiento de residuo cero y de puerta a puerta y de realmente ha habido unos avances también muy importantes. Y quiero destacarlos también especialmente en Cataluña, destacar la red de municipios de puerta a puerta. O sea, ha habido avances muy, muy importantes también. Pero bueno, en el norte global hemos ido en esta dirección. Muy diferente el contexto que vemos en el sur global donde los países, los municipios, evidentemente no han tenido los recursos que ha habido en el norte para invertir en infraestructura. La infraestructura es inexistente eh, y tenemos una realidad de vertederos de décadas en las cuales se da una realidad muy distinta, donde vemos la intersección de, digamos, los procesos de urbanización rápida y de industrialización y de desplazamiento de las comunidades de las zonas rurales a la ciudad que destaca y crean esta pobreza urbana donde los recicladores informales encuentran su forma de vida. Y aquí es donde en el sur global encontramos las comunidades de recicladores informales que vienen a ser el sistema de reciclaje de facto de las ciudades en todo el sur global.
los recicladores informales, que son los waste pickers, que son millones y millones de personas que dependen de recoger, de recuperar estos materiales y que están haciendo una labor ecológica de primera y que aún así están sufriendo la marginalización, unas condiciones de vulnerabilidad espantosas, unas condiciones de trabajo deplorables, en tanto que están trabajando en los vertederos mismos. Y unas comunidades que cuando han recibido apoyo, que cuando han podido organizarse, realmente han conseguido crear cooperativas, asociaciones, redes nacionales, redes regionales y incluso una red internacional de recicladores que hace un año ha celebrado sus elecciones en Buenos Aires y hoy día tiene una estructura organizativa, etcétera. Entonces, el sur global no se entiende sin los recicladores, la gestión de residuos y la realidad de los residuos en las ciudades. Y súper importante que veamos, que entendamos, creo que realmente su rol realmente nos abre los ojos y nos hace innegable el hecho de que los residuos tienen esta dimensión de justicia social, de justicia medioambiental que es tan importante. Hoy día, creo que además hay una evolución de la política de cambio climático que ha puesto estos vertederos y esta realidad de los recicladores en primera línea de nuestros debates y que quiero comentar un poquito. Y es que desde el año 2021 que ha habido un creciente interés por mitigar las emisiones de metano. Metano, gas de efecto invernadero, mucho más potente del CO2 en los próximos 20 años. Entonces, desde Estados Unidos y desde Europa, en el año 2021 hubo una iniciativa de lanzar el compromiso global para las emisiones de metano en el cual ha habido más de 150 países que se han comprometido a reducir las emisiones de metano un 30% para el 2030. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que los residuos, que han sido siempre, como decíamos, este tema bastante relegado, bastante en el que nosotros siempre hemos visto claramente cuál es la conexión entre los residuos y el cambio climático, pero tampoco estaba muy al frente de los debates. De pronto, con este interés creciente a reducir las emisiones de metano a través de este compromiso global, de pronto vemos que de pronto toda esta política climática se ha dado cuenta que el sector de los residuos es la tercera fuente de estas emisiones de metano y que la mayor parte de estas emisiones vienen de estos vertederos. Estos vertederos que sobre todo están en el sur global y que están emitiendo el metano porque todos los orgánicos se van a estos vertederos, etcétera. Entonces, de pronto vemos como instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, como los bancos del desarrollo, gobiernos, think tanks, de pronto se dan cuenta de que mitigar las emisiones de metano puede ser un proyecto interesante porque vamos a conseguir mitigación y porque se ve como un éxito factible. Podemos llegar ahí. Y claro, ahí está, la pregunta es, sí, muy bien, podemos mitigar el metano, pero ¿cómo vamos a asegurarnos de que realmente las soluciones que estamos implementando sean alineadas con principios de justicia medioambiental? Precisamente para respetar todas estas dimensiones de justicia social, de justicia medioambiental. Y aquí es de donde Gaia hemos estado trabajando todo un marco de principios de justicia medioambiental para reducir el metano en el sector de los residuos y estamos realmente trabajando mucho para que las intervenciones, este creciente interés que vemos en intervenir en el sector de los residuos, que le damos la bienvenida porque es muy necesario, evidentemente, pero que sobre todo estemos alineados en cuanto a principios de justicia ambiental. Y esto pasa por una serie de estos principios claves que vienen a ser, en primer lugar, inclusión de los recicladores y transición justa, y que no haya cierres de vertederos como es lo que se está intentando
expulsando a los recicladores y despojándolos de su medio de vida. Esta semana hemos visto como Indonesia, por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar como una medida positiva que van a cerrar todos los vertederos. Evidentemente, la Organización Internacional de Recicladores y todos los recicladores de Indonesia se han armado en protesta porque básicamente un cierre de vertederos sin tener en cuenta ningún tipo de transición justa ni medidas, evidentemente esto está creando problemas sociales, pobreza, despojo, exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, cualquier intervención en el sector de los residuos y vertederos tiene que estar delante de todo con los recicladores. Las medidas que vamos a poner tienen que estar alineadas con la jerarquía de residuos. Prevención en primer lugar, segregación en origen después y aprovechamiento de estos recursos orgánicos para poder hacer compost, biogás, todas estas soluciones que realmente están aprovechando el mayor valor de los recursos. Y siempre recordando en la incineración digamos, el relleno sanitario como realmente las falsas soluciones que no queremos apoyar. También construir desde lo local, algo muy importante, especialmente cuando estamos hablando de procesos globales internacionales, donde muchas veces las organizaciones locales acaban siendo excluidas y se está perdiendo la oportunidad de contar con de tener esa sensibilidad cultural y de realmente construir con las comunidades impactadas. Y sobre todo, insisto, el punto este de, de no estar apoyando las falsas soluciones de la incineración. Este también, digamos, dar responsabilidad a las corporaciones, a las industrias que están contaminando y están dañando el medio ambiente. Estos son los principios que hemos desarrollado, con los que estamos apostando. Ahora vamos todos los países de la Convención de Marco del Cambio Climático de la ONU están este año llamados a revisar sus políticas de cambio climático, las NDC, en las cuales hay muchos países que se han comprometido realmente a integrar el sector de los residuos, a incluir medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esperemos que realmente más y más intervenciones vayan de la dirección de la justicia climática, de la justicia medioambiental y que realmente haya soluciones transformadoras en el sector de los residuos en estos países. Eh, y menos en dirección de la injusticia y, digamos, de los escenarios em, más convencionales, porque como hemos visto, realmente solo hacen que dar más disfuncionalidad a nuestro sistema y queremos alejarnos de ello lo máximo posible. Mm, lo dejo aquí, no sé si me he extendido mucho. Pienso que los capítulos en muchos de los textos en la revista realmente ilustran muy bien como este marco de justicia ambiental y de ecología política. Y bueno, con muchas ganas de saber, de escuchar comentarios y preguntas de todos. Muchas gracias, Mariel. Si quieres, adelante, Pep. Sí, vale. Bueno, pues nada, gracias por haberme invitado también a ser miembro del equipo editor y a presentar los resultados que han salido. Yo muy alegremente dije, ya me ocupo yo de explicar los contenidos de los artículos, pero me he dado cuenta que no es una tarea tan sencilla porque son 20 artículos y bueno, todos muy interesantes. Y bueno, he intentado agruparlos por temáticas y un poco ahora os comento lo que me ha salido. De entrada, decir que, bueno, como ha dicho Ignacio al principio, de toda la gran variedad de residuos, nos hemos centrado en los residuos sólidos, principalmente generados por actividades industriales, mineras y urbanas o municipales, ¿no? Y hay de todo tipo, desde plásticos hasta textiles,
Bueno, en el fondo se trata de visibilizar y denunciar toda una serie de realidades ocultas además, en cada uno de los casos que se analizan aparece su dimensión ambiental, de crisis ecológica, y también su dimensión social de conflicto socioambiental y económico. En el fondo, cada caso refleja toda una serie de desigualdades estructurales que con el número de la revista se pretenden visibilizar. Son 20 artículos y a la hora de intentar clasificarlos temáticamente y por contenidos, me han salido 4 categorías. Seguramente se podría hacer de otra manera, pero os digo cómo lo he enfocado yo. Hay 5 artículos que tratan de manera explícita sobre territorios de sacrificio. Hablan de todas las lógicas extractivas que hay alrededor de los residuos y aquí hay toda una serie de elementos de comunidades vulnerables, que bueno, ahora lo comentaré, pero hay una parte dedicada a territorios de sacrificio y lógicas extractivas. Hay otro grupo, que son 3 o 4, depende cómo se mire, que tratan sobre recicladores, sobre waste pickers o recuperadores informales, que son una parte fundamental de la gestión de residuos, tanto en el norte como en el sur y en todas partes. De hecho, sin ellos no se sostendría los modelos actualmente existentes. Luego hay otro grupo de artículos que tratan sobre políticas públicas, gobernanza, gestión, eh, etcétera. Y finalmente hay otro grupo, que son 5 artículos, que son básicamente teórico-conceptuales, que intentan redefinir los conceptos para aproximarnos a la cuestión de los residuos. Entonces voy a ir describiendo un poco lo que hay dentro de cada grupo y espero no dejarme nada. Empezando por el conjunto de artículos sobre territorios de sacrificio y lógicas extractivas, tenemos un artículo de opinión de Valesca Morales Urbina en la que analiza los impactos de relaves mineros y conflictos sociales asociados. Y lo hace desde una perspectiva ecofeminista, con un foco en un caso del norte de Chile. También en este ámbito de territorios de sacrificio hay un artículo en profundidad de Astrid Ulloa en la que analiza los desechos de los parques eólicos. Que esto es interesante porque ya estábamos acostumbrados a los residuos de las energías fósiles, pero ahora también a veces parece una problemática con los desechos de las energías renovables. Y ya empieza a haber lugares de parques abandonados y explica el impacto territorial y social que esto tiene. Hay otro artículo también en profundidad de Fernando Cabrera y Yamila del Palacio, del Observatorio Petrolero del Sur, en el que analizan las cuestiones de los problemas asociados al fracking, a la extracción de gas y petróleo mediante técnicas de fracking. Aquí el foco está en la explotación de vaca muerta en Argentina. Y luego, en este conjunto de artículos hay 2 más, que ya son breves, uno de Francisco Astudillo y Karen Castillo, sobre la basurización de Morrompulli, una zona de sacrificio en la región de Los Ríos, en Chile, en la que pues, un vertedero que se ha intentado modernizar además y se ha ampliado, pues explicar el conflicto que eso genera para la población colindante. El último de este ámbito es el de Beatriz O'Brien Madrid y Pamela Poz y Fuentes, que también analizan un vertedero de ropa en Atacama, en el desierto de Atacama. De hecho, es un vertedero que se ha hecho muy famoso. Por lo tanto, este sería todo el ámbito de los territorios de sacrificio y de las lógicas extractivas. Luego, hay 3 artículos que claramente abordan la cuestión de los recuperadores informales o recicladores. Uno en profundidad de María Fernanda Herrera, Daniel Prieto y Luisa Fernanda Tobar, en la que analizan la experiencia colombiana de gestión de residuos urbanos con
políticas de inclusión de población recicladora y analizan las oportunidades y las limitaciones de los cambios legislativos recientes. También hay un artículo breve de Julián Porras, Daniele Vico y Federico de María, en la que hacen un estudio de los recicladores de la ciudad de Barcelona y su función dentro del metabolismo de la ciudad. Es un estudio interesante porque llegan a cuantificar pues, cuántos son, qué proporción de materiales hacen circular a través de la ciudad, etcétera, etcétera. Y demuestran que son una parte indispensable del sistema formal. Sin ellos, el sistema formal entraría en crisis. También hay dentro de este ámbito de recicladores y recuperadores informales, hay una crítica de libros, una reseña que hace Julián Porras sobre el recicloscopio que se elabora desde Buenos Aires. Es el número 7 ya, es un conjunto de estudios sobre la gestión informal de residuos y que es muy interesante porque aparte de casos en Argentina y en otros países de América Latina, también incluye casos en África, en Asia, etcétera. Es muy potente la cantidad de casos que explican. Vale. Luego, vamos hay otro bloque de artículos, que de hecho estos es quizá el más numeroso, son 6 o 7, sobre cuestiones de políticas públicas, gobernanza, gestión de residuos. Empezando por el artículo de opinión de Larisa de Orbe, que analiza los discursos hegemónicos sobre contaminación por plástico y su relación con las políticas públicas. En este caso, el foco está puesto en el caso de México. También Clara Mallard hace un breve sobre políticas europeas en materia de residuos textiles y las recientes políticas de este tipo. Hay otro, de hecho el resto ya son todos breves, hay otro sobre el modelo de gobierno abierto para la gestión de residuos en el caso de Buenos Aires, en Argentina, que escriben Mateo Noya y Lucía Jiménez. También hay un análisis del Programa Integral Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos de la ciudad de Montevideo, que firman Juan Alves, Saúl Cerrada, Camila Sosa, Gabriela Mengot y Jorge Peloche, en el que a través de una experiencia con docentes y estudiantes de la Universidad de la República han hecho una especie de mapa de actores y de flujos en el que muestran los mecanismos de exclusión que esta política metropolitana tiene, sobre todo con los actores vulnerables y especialmente con los informales. De hecho, este artículo podría también situarse en el bloque de recuperadores y recicladores informales. Luego, hay otro artículo de Nicolás García Bobadilla y Brandon Zambrano Gómez sobre los problemas que genera el crecimiento de la ciudad, es decir, problemas de metabolismo urbano cuando la ciudad crece por encima de los límites administrativos y cómo los flujos de residuos y de materiales traspasan las fronteras administrativas y esto genera toda una serie de disfunciones. Y ellos lo ilustran con el caso de Bogotá, con el crecimiento de cómo la ciudad de Bogotá exporta basura a sus ciudades vecinas. Hay dos artículos más en este bloque, de tema más de análisis de políticas y programas concretos. Uno de ellos es, bueno, de hecho los dos que faltan están dentro de los apartados de redes de resistencia. Son como alternativas interesantes en el ámbito de gestión de residuos. Uno es el que firma Héctor Pérez Zamora sobre los tribunales éticos en Ecuador, en el que observa cómo, de hecho, la Alianza Basura Cero de Ecuador ha articulado toda una serie de comunidades que sufren los problemas de vertederos y de basuras y analiza pues, cómo hay toda una serie de aprendizajes y desafíos para lograr medidas de reparación en estas comunidades y que gracias a estos tribunales éticos han conseguido pues, presionar de manera efectiva al sistema político local. La otra red de resistencia o experiencia en positivo
es la que firman Alicia Franco y Camila Rodríguez de la Cuica Cósmica, también en Ecuador, en la que hablan de la red de escuelas Basura Cero y del compostaje, de cómo se integra toda una serie de actividades de compostaje para aprender a tener otra relación con los residuos ya desde la escuela. Ellas lo hacen en el Chocó andino y, y tiene, es todo, no es solo, no explican solo cómo pues gestionar los materiales de residuos, sino también toda la parte simbólica de nuestra relación con estos materiales. Vale, finalmente, y con esto ya acabo casi, hay 5 artículos de corte teórico y conceptual que pretenden darnos nuevos instrumentos para mirar, para observar toda la problemática vinculada a los residuos. En primer lugar, hay un artículo breve de Federico de María y Giacomo D'Alisa, en la que son investigadores de aquí de Barcelona, en el que plantean un marco interpretativo de los conflictos socioambientales basados en la acumulación de capital por contaminación y acumulación de capital por desposesión, siguiendo los términos marxistas. Ellos entienden que la gestión de residuos es un ámbito en el que el capital acumula riqueza a costa de trasladar costos a las comunidades vulnerables. Y ellos lo ilustran con el caso de Nápoles y el caso de Delhi en la India. Aplican el marco teórico este que ellos proponen. Luego, también en términos de referentes ambientales, hay 2 cosas muy interesantes. Una es un análisis de la teoría del filósofo húngaro István Mészáros, que hacen Daniel Prieto y Marisol Valencia Orrego, en la que bueno, se recupera esta teoría en la que se interpreta la degradación ecológica como una manifestación concreta de las contradicciones del capital y cómo esto, pues la crisis ecológica por contaminación, forma parte de hecho, es un artículo que tiene muchas concomitancias con lo que hemos comentado de Federico de María y Giacomo D'Alisa. Hay también una entrevista a Marco Armiero que hace Santiago Gorostiza sobre el concepto de Huasteoceno, que es un libro que ha publicado Marco Armiero, en el que también hace una reflexión filosófica y sociológica y politológica muy potente sobre el mundo de basura en el que vivimos. Y finalmente, bueno, hay 2 cosas más que ya son críticas de libros. En el apartado de crítica de libro, antes he comentado ya que hay una reseña del Recicloscopio que se edita de Pablo Schamber y compañía desde Argentina. Y hay también una crítica de libros que hacen Alberto Acosta y Esperanza Martínez sobre la basura como naturaleza, sobre cómo integrar la basura en el proceso de reproducción de la vida y cómo pues, atribuir derechos a la naturaleza que nos envuelve. Finalmente, la última cosa ya es otra crítica de libros, una que hace Jordi Roca Jusmet sobre un libro de Joan Martínez Alier, que es este de Land, Water, Air and Freedom, en el que bueno, lo ponemos al final quizá porque tiene relación con los residuos, pero solo de una forma más colateral. Así como el resto sí que va directamente al asunto, el libro de Joan Martínez Alier lo que hace es ilustrar la teoría del ecologismo de los pobres a través de unos 500 casos de estudio de todo el mundo bueno, para poner en práctica sus conceptos teóricos. Jordi Roca hace una extensa reseña muy buena, muy ilustrativa de este libro y bueno, pues creemos que es una buena forma de finalizar la descripción de contenidos. Y ya está. Ahora ya no hace falta ni que lo leáis casi. Bueno, seguro que igualmente leyendo la revista se puede profundizar mucho más en los temas, pero súper interesante y detallada presentación, Josep, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, tanto Mariel como Ignasi. Y ahora entraríamos en el turno de debate, de preguntas.
abierto al público asistente. Pues si queréis participar compartiendo vuestros pensamientos o dudas o cualquier aportación, también entre el público hay varias personas que han escrito artículos en la revista justo en este número, así que también si queréis compartir vuestros pareceres, adelante. Para hacerlo, podéis ir al menú de abajo de aquí de Zoom. Hay un icono que dice reaccionar y en él hay uno que es levantar la mano. Entonces, si queréis que os demos paso y os demos voz, podéis levantar la mano y seguidamente podéis hacer vuestras aportaciones. Herman, creo que ha levantado la mano. Si quieres participar, adelante. Herman, no sé si estás hablando, en todo caso no te escuchamos. Ah, espera, a ver, tiene bloqueado el micrófono. No sé si Ray... Segundo. No tienes que desbloquearlo con el icono de audio. Sí, abajo también a la izquierda hay un icono de audio que igual clicando se queda libre. Ahora creo que va a ser. No te escuchamos, ¿no? Si no, si te parece, Herman, bueno, intenta solucionarlo, o si no, entre tanto, también puedes escribir en el chat y intentamos atender la reflexión. Vale, bueno, tratar de arreglarlo. Entre tanto, si os parece, creo que no hay nadie más con la mano levantada. En todo caso, entre tanto, agradeceros mucho esta presentación. La verdad que habéis dado una imagen bastante completa de cómo se compone el número, ¿no? Y cómo de equilibrados están los artículos que encontramos, así como se ha ido justificando también eh, el planteamiento inicial del número y cómo se ha ido recogiendo la visión tanto norte como sur global, ¿no? En base al problema global que viene a ser los residuos. Eh, quizá un dato que me llamó la atención, que simplemente no tenía en mente, es el que has aportado, Mariel, que es que los residuos son el tercer emisor mundial de metano, ¿no era? De metano antropogénico. Sí. Eh, Un 20% de todas las emisiones de metano antropogénico vienen del sector de los residuos. Es el tercer sector. El primero es agricultura y el segundo es combustibles fósiles, todo el proceso de extracción y procesamiento de combustibles fósiles. Em, en el tema de la agricultura son tanto la ganadería como mucho producción de arroz y otros cultivos. Y en el tema de los combustibles fósiles hay como muchas fugas, aparte evidentemente el proceso de los combustibles fósiles es insostenible de muchas formas, pero hay como muchas fugas de emisiones de metano. Entonces, en parte, digamos que el sector de los residuos es visto como un sector donde para muchos políticos le llaman low hanging fruit, es como fácil o parece fácil en un primer momento, parece fácil, como que pueden localizar un vertedero, es un problema muy obvio, es un problema para mucha gente, entonces piensan, bueno, perfecto, sencillamente vamos a tapar este vertedero y vamos a acabar con estas emisiones. Pero evidentemente, por todo lo que hemos explicado, no es tan sencillo y tenemos que batallar mucho para que realmente se respeten la justicia ambiental y haya soluciones que sean sostenibles de verdad.
Y en este sentido también, Mariel, Denis Rodrigo pregunta cuál es la fuente del porcentaje de aporte de metano, o sea, la referencia supongo que es. Las Naciones Unidas, la UNEP, publicó el Global Methane Assessment en 2020, diría, fue como el informe precedente a este impulso político que luego creó el Global Methane Pledge, el compromiso global al metano. El antecedente digamos, el aporte teórico que dio la base necesaria para impulsar todas estas políticas fue este informe de la UNEP y, y bueno, venía ya de varios años, pero creo que este informe fue bastante clave porque no solo dio estas referencias de las fuentes y todo, pero además lo que dio realmente este punto de emergencia y de la potencia, o sea, la capacidad de mitigación que tiene el metano, entendiendo que si el metano es el comportamiento del metano cuando es emitido en la atmósfera es que tiene más de 80 veces más capacidad de atrapar el calor que el CO2 en los primeros 20 años. Entonces, digamos que después pierde esta capacidad, pero es un metano que entonces para muchos políticos eso fue muy claro porque dio mucha evidencia de que, bueno, si conseguimos mitigar estas emisiones de metano, realmente estamos ganando mucha batalla al cambio climático y podemos realmente, digamos, se vio como eh, el punto, digamos que el paso clave para conseguir alcanzar el objetivo del Pacto de París, que es conseguir que el calentamiento global no suba más de 1,5. Y digamos que esto fue como el mensaje clave que lanzaron. Si conseguimos mitigar el metano, conseguimos cumplir el Pacto de París. Si no, no vamos a conseguirlo. Y eso fue este informe, digamos, que dio estas claves, que luego fue lo que realmente animó a Estados Unidos y a Europa a tirar adelante todo este compromiso global. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Ahora, Herman nos comentaba que había vuelto desde el móvil. Vamos a ver si ahora consigue hacer su aportación. Buen día en Colombia, buena tarde, ahora sí. Ahora sí que te escuchamos, sí. Ok, bueno, mucho gusto. Es la primera vez que tengo la posibilidad de participar en este escenario. Yo trabajo en la gestión de residuos en Colombia hace ya 14 años en diversas entidades, tanto empresas de carácter público como he ayudado a las asociaciones de recicladores aquí en Colombia, en Bogotá, en Villavicencio, en varias ciudades. También he trabajado con entidades del orden gubernamental, incluyendo la ciudad de Bogotá. Y quería precisar un par de cosas frente al rol de lo que hoy pasa en Colombia con los recicladores de oficio, que me parece que como la política pública sí está orientada a reconocer ese rol de ellos como agente ambiental, y eso es un hecho, como ya ustedes lo reconocen en las diferentes situaciones a nivel global, en nuestro país todavía, pese a la política pública, no está en discusión el rol, o creo que desde la mirada de mi opinión, más que de lo que pasa a nivel de política pública, en mi opinión todavía está en deuda que esa política pública se aterrice al reciclador de base. Hoy tenemos unas organizaciones que hacen la gestión de los residuos de manera en ese proceso de la formalización, pero es muy necesario y casi que indispensable después de 14 años de haberse formalizado por una sentencia de la Corte Constitucional en Colombia de los recicladores como un actor que tiene un rol ambiental y hacen parte de la gestión del servicio público de aseo, que esos beneficios que la política pública y esos recursos que se están pagando por parte de los usuarios por esa tarea de gestión, de sacar, de recuperar el material reciclable y no llevarlo a enterramiento o al vertedero, pues esos beneficios
lleguen a los recicladores de base. No están llegando. Y, insisto, no es la discusión o no quiero poner la mirada en si los recicladores en el sur o en Colombia hacen su tarea, la hacen, pero los beneficios no están llegando a esas personas que están en la calle haciendo su tarea, sino se está quedando en un intermediario que son las organizaciones de recicladores que solo les están pagando la entrega de material por kilo que dejan en sus bodegas, en sus naves, en sus organizaciones, en sus, lo que se llama aquí estaciones de clasificación y aprovechamiento. Entonces esos beneficios que reciben no llegan y el sentido final de la política pública de que su condición de vida cambie, de verdad se traduzca en esos cambios deseados desde el 2011. La condición del proceso en esencia se mantiene al año 2011, 12, 13, sigue siendo la misma. Hay algunos actores que han logrado crecer y hoy no está mal que hayan mejorado su condición, pero la base, los que hacen el trabajo puerta a puerta, en las calles a toda hora, no reciben ese beneficio. Y ahí todavía hay una deuda social que sería muy importante poderla revisar porque como estamos hablando también de justicia, la justicia social tiene que darse en manifestaciones concretas, sobre todo para los recicladores que están en la calle trabajando en el día a día y que materializan esos beneficios ambientales que se ven traducidos en las ciudades en no llevar X toneladas al enterramiento. Era lo que quería señalar, sin embargo, también anotaría finalmente que en esa transición que estamos viviendo en Colombia, en pasar a un proceso mucho más tecnificado y de tecnología, muchas veces esa situación se ha visto truncada en algunos ejercicios, como pasó hace 2 años en Bogotá, para desarrollar procesos de plantas de clasificación de residuos por posiciones radicales en las que se considera que el entrar en funcionar tecnologías va a quitar oportunidades de trabajo a los recicladores. Lo que llega a las plantas es lo que no se recoge en las calles y lo que hacen en las calles es la empresa que tiene que hacer el servicio, más el trabajo que deben hacer los recicladores y por lo que el usuario está pagando ese servicio. Entonces, si no se hace el trabajo allí, si no se hace una separación en la casa, si no se hace una recogida de ese material reciclable y el material que va para vertido, termina llegando a un punto final donde a su paso previo debería ser esa estación de clasificación o esa planta de clasificación de residuos antes de ser llevado a su vertido. Eso sería lo que quería anotar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Herman, por el compartir esta valoración, la verdad que muy interesante y sin duda hace falta enfocar muy bien hacia los recicladores informales este papel tan clave que tienen, ¿no? En Colombia, en el caso que has mencionado, pero me atrevería a decir que en todo el mundo, ¿no? Que al final cumplen un papel fundamental y abordarlo con justicia ambiental es bastante necesario. No sé si alguno del equipo, Ignasi, Mariel o Josep, queréis compartir al respecto de esta reflexión o alguna otra. Sí, yo solo quería, sí, agradecer el comentario y totalmente de acuerdo. Y hacer eco de precisamente la demanda de los recicladores en Latinoamérica es clara de que quieren el pago por servicio, no tanto el pago por el material, pero el pago del servicio, que en realidad viene a ser una demanda de reconocer que la gestión de residuos es un servicio público, es un servicio responsabilidad de las ciudades y que en realidad sí, acaba convirtiéndose en una campaña para fortalecer la institución
en las ciudades y que reforzar ese servicio público a todas las personas, puesto que esos residuos tienen que, es como la salud, como la educación, al final realmente es un servicio fundamental para el funcionamiento de las ciudades, de los pueblos, de las comunidades. Entonces, sí, muy alineados con esa demanda de los recicladores y realmente los residuos que todo lo que es la economía de los residuos es básicamente, y muchas de estas políticas intentan encontrar los beneficios, digamos, el provecho, el beneficio económico de los residuos y muchas veces al final tenemos que sencillamente asumir que es un servicio que se tiene que dar, que se tiene que estar, se tiene que proveer y que los recicladores necesitan ser retribuidos por ese servicio en sí mismo, porque en sí mismo el servicio es necesario, no podemos vivir sin él, básicamente, y se puede mejorar y se puede hacer muchas cosas, pero su rol es completamente indispensable. Gracias. Puntualizar que nos quedan ya solo 5 minutos para acabar la presentación. Por eso, si hay alguna participación nueva o comentario que sea breve. También añadir que Berenice nos comenta por el chat que por qué no se incluyeron el tema de incineración de residuos sólidos o, en todo caso, el coprocesamiento o incineración en plantas cementeras en el número. ¿Y qué opinan sobre este tema? Nuevamente, eso sí, brevedad para adecuarnos al tiempo. Bueno, yo sobre este punto diría que no es que no se incluyeran, es que no se recibieron manuscritos al respecto y por esa razón no es un tema que aparezca, al menos no aparece con un artículo específico. Sobre la cuestión, casi le paso la palabra a Mariel porque su organización con mucho énfasis aborda esta cuestión y podrá hablar con más criterio que yo. Del tema de las cementeras, Sí, bueno, habla de la incineración de residuos o de la coprocesamiento. coprocesamiento, sí. Mm, Bueno, la incineración claramente que, bueno, Gaia ha trabajado mucho apoyando comunidades impactadas y campañas en contra de la incineración y el coprocesamiento en cementeras es más de lo mismo, quizás incluso peor en aspectos porque las cementeras no tienen tantas regulaciones en cuestión de contaminación del aire, digamos, tienen el beneficio de ser una industria muy potente y muy fuerte y que todavía pasa más desapercibida en muchos lugares del mundo. Eh, Trabajamos precisamente con Martínez Alier en el Atlas de conflictos medioambientales y recogimos ahí varios conflictos de comunidades impactadas en cementeras. Y ahí lo recogimos. Y sí, es una pena que este número de residuos no haya recogido más artículos, pero no porque, como dice Ignacio, no se recibieron. Pero realmente hay muchas historias. En el Atlas hay varias. Yo sí tenemos 2 minutos más, Pablo. Quería hacerle una pregunta a Josep, más desde su experiencia universitaria y desde el mundo de la educación, ¿no? Porque em, este tema de residuos no es el más atractivo, obviamente, ¿no? Ya recuerdo un profesor mío que me decía, oye, ¿por qué no te dedicas al ecoturismo en vez de a los residuos, ¿no? Em, pero a mí me sorprende que es un tema que está bastante fuera de las aulas. Por la cantidad de gente que trabaja en este sector o subsector, me sorprende que no tenga más presencia en la educación formal, ¿no? Y quería, bueno, por un lado, ver si coincides con esta percepción mía o no, y si encuentras alguna explicación para ello o ves alguna tendencia de cambio, tal vez. Mi visión, igual también la tuya, es más circunscrita al Estado español, igual no pasa lo mismo en otras partes, ¿no? Pero no deja de sorprenderme un poco. Bueno, justamente ahora mismo tengo un grupo de estudiantes voluntarios que están clasificando y pesando los residuos de nuestra facultad, pero todo el mundo lo ha visto como una excentricidad y realmente no forma parte de la preocupación aquí de la universidad.
porque la basura desaparece automáticamente. Está ahí, pero luego ya no está. Y ponerte a entender de dónde viene y a dónde va implica saber muchas cosas de cómo funciona nuestro mundo y ponerte a cuestionarlo. Y eso, desgraciadamente, nuestras universidades no están dispuestas a hacerlo. A pesar de que tenemos siempre el eslogan de fomentar el pensamiento crítico, etcétera, al final predomina la lógica productivista e intensivista y de acuerdo con la lógica hegemónica. Entonces, preguntarte de dónde viene y a dónde va la basura implica, puede ser incómodo para los gestores de la universidad. Y aquí tengo conciencia de que cuantos menos datos tengamos sobre ello, más cómoda es la gestión de una institución. Nosotros pues son 50.000 estudiantes, pues podemos pensar que hay muchos kilos de basura a la vez. También sí que es cierto que hay algún sector del campus que imagino que sí que se trata en el aula, pero más bien desde una perspectiva ingenieril y tecnooptimista, porque sí que es cierto que hay toda una industria y un negocio de tecnológico alrededor de la basura, de inventos de modernización tecnológica. Pero eso no, ahí no se pone en cuestión ni la producción, ni la creación, ni qué pasa luego con ello. De hecho, aquí es que recopilamos basura y luego la exportamos. Es el circuito lógico. Y de hecho esto también me lleva a una cosa que, conectando con lo que antes ha dicho Herman, él se quejaba de que los recicladores no acaban de ver, no les pagan de manera justa. Y es que hay un papel también clave aquí que es el del intermediario, porque los flujos de basura tienen unos intermediarios muy potentes y estos son también los interesados en permanecer ocultos, porque son como el yin y el yang, ¿no? Tienen una parte luminosa y una parte oscura. En el caso europeo, los intermediarios son quienes blanquean la basura. La que no existe la introducen en el circuito, pasa del informal al formal. Y eso es como un arte de magia casi. Y este tipo de actores yo creo que merecerían un análisis merecerían ser puestos más bajo los focos y hacer políticas para mantenerlos bajo control, porque bueno, son los auténticos amos del flujo de basura, ¿no? Y la universidad no se dedica a esto ahora mismo. Muchas gracias, Josep, por la aportación y los comentarios. De hecho, justamente en relación a la pregunta de Ignasi, Marisol Ruiz Cortés nos decía que ahí en México, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, también estaban tratando de trabajar específicamente el problema de los residuos plásticos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, también debe haber algunos pequeños focos en universidades, supongo que más anecdóticos que no generalizados, que están tratando esta cuestión. De todas maneras, veo que la participación está bastante animada también por el chat, pero estamos ya llegando al tiempo límite que teníamos para la presentación, así que si os parece lo dejaríamos en este punto, ya no añadiríamos más comentarios ni preguntas. Sí, que si conocéis a alguien que os haya saltado esta presentación tan buena y quisiera verla más tarde, que sepáis que en la web de Ecología Política la colgaremos, estará a disposición de todo el mundo. Y nada, simplemente cerraría el número dando una última noticia, ¿no? Que es que en junio estamos ahora mismo preparando ya el siguiente número de Ecología Política que se publicará en junio. En este caso tratará sobre ecología política de Avia Yala. Es un monográfico específico sobre todo aquello que se ha producido desde América Latina. Y nada, esperamos que venga a la luz en junio. Os animamos a seguir las novedades en las redes sociales de la revista y en la propia web. Y sin más, agradeceros muchísimo la disposición tanto al público como a los tres, Ignasi, Mariel y Josep, por vuestra participación y esperamos que en breve volvamos a coincidir. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.